para su vida y también para la mía, sobre todo para la edificación del cuerpo de Cristo. Antes de dar comienzo a este estudio o a esta enseñanza, pido que en su hogar, orando, y también vamos a estar orando para dar inicio a este mensaje y que podamos exaltar y glorificar el nombre de Cristo a través de ella. Te damos gracias, Padre Celestial, por tus bondades y tus misericordias, amado Dios, por lo bueno y bondadoso, la cual tú eres con nosotros, Cristo amado. Te doy muchas gracias por este momento que nos da la oportunidad, Señor, de conectarnos, Señor, de reunirnos a través de estas redes sociales. Amado Dios, ya no nos podemos juntar hace varios meses presencialmente en nuestras congregaciones, pero te damos gracias por el tiempo que tú nos das, Señor, de oír tu palabra, de edificarnos los unos a los otros, amado Dios, de ir creciendo en el Señor, amado Dios, y madurando espiritualmente. Y el día de ayer, amado Dios, un gran gozo, amado Dios, del poder estar en comunión con los hermanos de las diferentes iglesias locales a nivel nacional y también del Ecuador. Hemos podido estar unidos, Señor, en oración, sentir aún más tu presencia, Señor, ese gozo que tú has puesto en nosotros, Señor, y la necesidad de orar por cada líder, cada pastor, amado Dios, cada familia, congregación, la economía, amado Dios. Alabamos tu nombre y glorificamos, Señor, siempre tu santo y único nombre. Y te ruego, amado Dios, por mi vida, para que usted me sea dando, Señor, la capacidad de poder exhortar esta palabra, amado Dios, reconociendo que todo lo que uno puede aprender, Señor, es porque tú así nos has revelado tus escrituras, tú nos das el privilegio de entender lo más oculto de tu palabra, amado Dios. Pido y ruego que el poder del Espíritu Santo me sea recordando, Señor, estas enseñanzas, de lo que pude haber estudiado, amado Dios, que no sea nada mío entregándole a la iglesia, amado Dios, sino que sea el Espíritu Santo hablando a nuestra vida para que podamos ir creciendo en el conocimiento de tus escrituras, de tu palabra, pero por sobre todas las cosas, amado Dios, llevar una vida de obediencia delante de ti. Gracias, Padre, y damos inicio, Señor, a este nuevo estudio, Señor, a esta nueva serie de los proverbios, que sea únicamente para exaltar y glorificar tu nombre. Gracias, Padre, Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a comenzar con el libro de Proverbios, en el capítulo 12. Más o menos un resumen de esta enseñanza. La palabra proverbios, y lo publicaba en redes sociales, quiere decir ser como. Proverbios son afirmaciones o ilustraciones sencillas y morales que enfatizan y enseñan realidades fundamentales acerca de la vida. Centrar nuestros pensamientos, llevando a cada creyente a que lea a una reflexión en cómo podría aplicar estos principios divinos a las situaciones de la vida. Proverbio nos enseña a ser como, el cómo nosotros debemos actuar, el cómo nosotros debemos vivir y llevar una vida delante de obediencia ante nuestro Dios. Así que vamos a entrar de lleno al capítulo 12, vamos a llevar este título, le pondremos un título a este capítulo, que haz el bien y vivirás. Versículo 1 del libro de Proverbios dice: el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la represión es ignorante. Aquí en el versículo 1 nos enseña y nos habla de que quien ama la corrección, quien ama la disciplina, también ama el conocimiento. Esto quiere decir que esa persona que ama la corrección, la persona que ama que lo corrijan, la disciplina, el castigo, esa persona escuchará la instrucción, escuchará cuando se le corrija, escuchará cuando se le enseñe. Prestará silencio para oír las correcciones del padre, las correcciones de la madre o la corrección de algún líder dentro de nuestra congregación. Parte de la sabiduría, parte de esta persona que sabe escuchar la instrucción, que sabe escuchar cuando lo corrigen, este hombre o mujer presenta lo que es humildad.
Y esa persona que con humildad presta atención a las correcciones y a la disciplina, con alegría aprenderá de los demás. Lo que hablábamos en los capítulos anteriores de los libros de Proverbios, de que estas enseñanzas nos dan un gran reflejo de que no solamente tenemos que caer para aprender ciertas lecciones, sino que podemos ver la experiencia de los demás, podríamos ver la experiencia que quizás de otras personas para no cometer los mismos errores. Pero lamentablemente tenemos este dicho que tengo que caer para aprender, tengo que equivocarme para aprender. Pero el consejo que nos da las Escrituras, el consejo que nos da la palabra de Dios, nos lleva como a un semáforo, una alerta, es como que, hey, lo que tú vas a hacer está mal, detente, no lo hagas. Pero Proverbio nos da esa clara enseñanza de que debemos realmente escuchar, aprender, y tenemos ese gran privilegio de no caer, sino que de aprender con la experiencia de los demás. Y termina este verso diciendo, más el que aborrece la represión es ignorante. Quiere decir que hay que ser, en pocas palabras, como bien tonto para no aprender el castigo. Por eso dice, el que aborrece la represión es ignorante. Otras traducciones dicen, hay que ser tonto para no aprender del castigo. Y los capítulos anteriores de Proverbios, y también más adelante, lo volveré a recalcar, nos dice los primeros capítulos, hijo mío, escucha el mandamiento, hijo mío, escucha la enseñanza, hijo mío, no menosprecies la enseñanza, la corrección de tu madre, de tu padre, aprende, atesora mis mandamientos, anhela mis mandamientos, mis enseñanzas, anhela la sabiduría más que el oro, más que la plata, más que el oro refinado, en la cual debemos atesorar y debemos anhelar las instrucciones. Un padre y una madre jamás van a querer aconsejar a un hijo para desearle el mal. A todo lo contrario, el consejo de unos padres es para que podamos, esos consejos es para el bien de nosotros. Cuanto más nuestro Padre, nuestro Dios, cuando nos corrige, nos castiga, nos disciplina y nos habla en su palabra, es para el bien de nosotros. Por eso hay que ser bien tonto, bien ignorante, para no aprender del castigo, de la corrección o de la disciplina. Dice también el versículo 2, el bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El Señor aprueba al hombre bueno y Dios le muestra su bondad a este hombre bueno. Pero el Señor condenará al hombre de malos pensamientos. Y aquí la pregunta es la siguiente, ¿nuestros pensamientos son de hombre bueno o nuestros pensamientos son de hombres malos? Porque el Señor condenará al hombre de malos pensamientos. Como dice en Salmos capítulo 1, versículo 5, cuando sean juzgados, nada los salvará. Esos pecadores no tendrán parte en la congregación de los justos. Cuando aquí hablamos de que esos pecadores no tendrán parte en la congregación de los justos, son los pecadores los que practican constantemente cosas que Dios aborrece, cosas que Dios detesta. Y dice, cuando sean juzgados, nada los salvará. Esos pecadores no tendrán parte en la congregación de los justos. El hombre malo de pensamientos es que tiene planes y prácticas malvadas. Vemos, y como hemos visto en los capítulos anteriores, que el hombre de malos pensamientos es el que tiene planes y prácticas malas, y anteriormente veíamos los personajes como la mujer seductora. Esta mujer que incita al joven, al jovencito, a caer en la fornicación. Al caer en pecado es que atraerlo a su casa, a su cama y pecar con él. Pero la sabiduría nos enseña claramente de que al momento de escuchar el consejo de Dios, de estar atento a los mandamientos de Dios, el de aceptar la disciplina, no caeremos en las manos de esta mujer, o también podríamos decir de hombres seductores, para que tanto el hombre o la mujer no caigan en adulterio, no caigan en fornicación. También otros personajes de malos pensamientos son los falsos amigos. También los capítulos anteriores, estos falsos amigos que planeaban el hacer el mal, planeaban el robar, y de todo lo que ellos robaban,
se repartían esas ganancias a cada uno de lo que habían participado. Y estos amigos muchas veces nos incitan a pecar, nos llevan a robar, nos llevan por malos caminos. Un ejemplo que también habíamos visto en los capítulos anteriores de Proverbios, de que si muchas veces un amigo nos dice, oye, pero si tú trabajas en esta área, ¿por qué no me... Un ejemplo, tú trabajas con zapatillas, ¿por qué no me sacáis una zapatilla y me la vendía a un precio más barato? Y uno por amor al dinero se roba esa zapatilla y la vende a un precio más barato. Un ejemplo, estas personas que trabajan en manipulación de alimentos, quizás llegó alimentación, llegó varias mercaderías, y cuando sobró quizás mercadería, y esa mercadería o esa alimentación se puede usar para el día siguiente, pero muchas veces la gente dice, no, es que faltó mercadería, es porque la han sacado, lo que sobró, se la dejan para ellos o para ellas. Pero, y eso, el sacar cosas ocultas en mi trabajo, donde quiera que yo vaya, quizás al supermercado me robe un chicle, o me incitan a sacar cosas ocultas, ya estoy robando. Y hay personas que nos llevan por malos caminos, hay personas que nos incitan a pecar. Pero por eso debemos nosotros elegir amigos y personas que nos acercan a Dios. Por eso debemos recordar lo que dice Salmos 1:5, esos pecadores no tendrán parte en la congregación de los justos. Versículo 3 dice, el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Nadie se afirmará mediante la maldad. Aunque la persona pueda ganar mucho dinero robando, quizás mucho dinero consiguiendo esos bienes con maldades, en cosas ocultas, eso, el dinero, haberlo conseguido de mala forma, no lo mantendrán firme en esta tierra, porque la maldad solo nos llevará a la muerte. Quizás hay muchas personas, y en el tiempo de hoy en día, vemos que prosperan de una forma que nosotros nos asombramos, pero como si ni siquiera trabajan, ni siquiera buscan a Dios, ni siquiera temen a Dios y han sido prosperados. Y el salmista nos enseña, si no me equivoco, en el Salmo 73, ve a los impíos prosperar, ve a los impíos cómo sus bienes se multiplican, cómo tienen ganancias, tienen oros y se llenan sus bolsillos de dinero. Pero luego más adelante en el capítulo 73 ve cuál es el destino de esos perversos, cuál es el destino de esos malvados. Y él descansa en el Señor. Por eso nos dice en versículo 3 que nadie se afirma mediante la maldad. La maldad solo nos llevará a la muerte, pero la raíz de los justos quedará firme. Y aquí hay una palabra cuando dice, más la raíz de los justos no será removida. La raíz de los justos quedará firme. Si recordamos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñó sobre la parábola de la firmeza, o sobre estas dos personas que construyeron sus casas, uno sobre la roca y otro sobre la arena, en el Sermón del Monte contó sobre un hombre que edificó su casa sobre la roca, mientras que el otro hombre edificó su casa en la arena. Esto lo vemos en Mateos capítulo 7, versículo 24-27. Y recalquemos que la roca, por supuesto, que simboliza a Cristo, que es el fundamento sólido de la palabra de Dios. Por eso aquí dice que nadie se afirma mediante la maldad, pero la raíz de lo justo quedará firme. Esa raíz es el cimiento, es algo que nos mantiene firme. Como dice Colosenses 2:7, construyan su vida sobre una base sólida. Colosenses 2:7 nos dice, construyan su vida en una base bien sólida. ¿Y cuál es esa base bien sólida? Continúa Colosenses 2:7, bien arraigada en Cristo. Esa base sólida, esa base bien sólida, esa roca
tiene que ser arraigada en Cristo, porque Cristo es nuestra roca, como dice el salmista también, es nuestro escudo, es nuestra fortaleza, es nuestro protector, es el que nos anima, nos fortalece en la situación la cual no podamos encontrar. Entonces Colosenses 2:7, construyan su vida sobre una base sólida, bien arraigada en Cristo, fortalezcan su fe. Para poder conocer a Cristo, para saber que Cristo es nuestra roca, para tener la certeza, para que nos fortalezcamos en la fe y creer que nuestro Señor Jesucristo es la roca, que es la raíz de un cimiento firme, y seremos plantados como un árbol juntos a corrientes de agua. Y todos sabemos que un árbol, cuando es bien plantado y sus raíces son largas y está aún en las corrientes de las aguas, ese árbol no se moverá, no decaerá, no se destruirá, porque es un árbol bien plantado junto a corriente de agua que se tiene en el Señor. Solamente en el Señor seremos firmes. Nuestro Señor es la roca firme en la cual encontramos la salvación. Entre paréntesis, hablando sobre firmeza del árbol, hay un estudio que dice es mejor chocar con un poste al chocar con un árbol. ¿El por qué? Porque el árbol puede tener unas raíces bien arraigadas a la tierra, que al momento del impacto el árbol no se mueve y el árbol no se rompe. Más el poste de luz puede quebrarse, se puede romper o lo pueden botar al suelo. Pero al proyectarse contra un árbol, el vehículo y la persona pueden salir mal heridas. Así nosotros tenemos la firmeza. Así debemos construir nuestra vida en una base sólida, que Cristo es la roca. Como dice también el Salmo 62, el capítulo completo, resumiendo un poco, dice que solo en Dios descansa nuestra alma. Él es nuestra roca. Que solamente en Dios descansa nuestra alma, de Él viene nuestra esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Como Él es mi refugio, no seré y no seremos derrotados. Vuelvo a nombrar Proverbios 12:3. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de lo justo será removida. Los justos es los que nos amoldeamos a la voluntad de Dios. Los justos son los que hacen la voluntad de Dios, los que se someten a la voluntad de Dios, y los que obedecen a Dios a través de las Escrituras. Y encontramos la roca, descansamos en Él. Y aquí no basta solamente decir Cristo es mi roca, en la cual podemos ver de que realmente las Escrituras, cuando tenemos un estudio, tenemos una constante oración, podríamos decir, como dice Salmista en el 62, le vuelvo a leer, solo en Dios descansa mi alma. Solo en Él descansa mi alma. De Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Como Él es mi refugio, no seré derrotado. Como Él es nuestra roca, no seremos derrotados. No seremos como este hombre que construyó su casa sobre la arena. Como termina el versículo 3 de Proverbios 12. Mas la raíz de lo justo no será removida. La maldad del hombre solamente lo llevará a la muerte. Los hechos del hombre, la maldad, será llevada a la muerte. Y nosotros no seremos removidos, sino que tendremos vida juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 4 de Proverbios capítulo 12. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. En pocas palabras, aquí en el versículo 4 nos recalca que la esposa buena es orgullo de su esposo, es alegría de su esposo. El esposo se alegra por esa mujer virtuosa, esa mujer de excelencia, esa mujer que teme a Dios, que busca la santidad de Dios. Pero la mujer mala, la mujer que vive en impiedad, la mujer que vive con malos pensamientos, solamente acabará con este hombre, con el esposo. Y vemos que el proverbio no fue escrita para una mujer, sino que fue escrita para un jovencito, para un hombre.
Y el hombre debe buscar una mujer virtuosa, debe buscar una mujer que tema a Jehová. Porque si vemos en promedio, las mujeres son las que más buscan a Dios, las mujeres son más las que temen a Dios, oran, buscan a Dios en oración, en su palabra. Por eso la mujer virtuosa es orgullo de su esposo, su esposo se alegra por esta mujer. Por eso es necesario también que las mujeres, las señoritas, las jóvenes busquen el temor de Jehová, busquen obedecer a Dios. Ambas personas, tanto el hombre como la mujer, no deben buscar una pareja que los aleje de Dios, sino que ambos y juntos puedan buscar a Dios, juntos puedan tener una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo y serán matrimonios fortalecidos. Por eso, y vuelvo a mencionar, que la esposa buena alegra a su esposo, es un orgullo para su esposo, pero la mujer mala terminará acabando con él. Y los últimos 3 versos, hablando del versículos 5, 6 y 7, dice: los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Aquí en el versículo 5, versículo 6 y versículo 7, aquí vemos 3 diferencias o 3 contrastes entre el justo y el malvado. Y en la enseñanza anterior, en el capítulo 11 de Proverbios, también podemos ver aquí diferencia o contraste en el capítulo entero, en el capítulo 11 de Proverbios, diferencia entre el justo y el malvado. Y aquí en estos 3 versículos de Proverbios 12, el 5, el 6 y el 7, vemos 3 diferencias entre el justo y el malvado. En el versículo 5 veremos 2 diferencias: que los pensamientos del justo son buenos. Una persona que siempre busca el temor de Jehová, una persona que siempre anhela de vivir una vida de servicio a Dios, sus pensamientos son honestos, sus pensamientos son buenos, sus pensamientos son de excelencia, sus pensamientos son para glorificar a Dios. Es porque su vida entera la consagra a Dios, y como hablaba también en parte en el manual de discipulado, es lo que nosotros nos nutrimos, con lo que nosotros vemos, lo que nosotros aprendemos, leemos, o lo que entra por nuestros ojos o por nuestros oídos, es lo que se cautiva y plantamos en nuestros pensamientos. Por eso los pensamientos del justo son honestos. Es cuando una persona se llena de la palabra de Dios, busca a Dios en las Escrituras, busca a Dios en oración, porque sin oración y solamente con tener palabra y sin oración, de nada sirve. Y tampoco solamente oración y sin palabra tampoco sirve. Ambas cosas deben ir de la mano, oración y palabra. Ambas cosas son importantes para que tengamos pensamientos honestos, pensamientos de excelencia, pensamientos que honran a Dios. Como lo veíamos en los capítulos de Manual de Discipulado, el arrepentimiento es un cambio de mente y un cambio de conducta. Yo no puedo tener un cambio de mente y sí un cambio de conducta. Porque hay personas, me explico, que tienen cambio de conducta. Dicen: oh, wow, él ya se arrepintió. Ya, genial. Porque quizás tiene un cambio de conducta. Pero es necesario que tengamos un cambio de mente. Y vuelvo a mencionar, quizás otras personas ya habrán escuchado este principio, pero hay personas que quizás en un momento tuvieron quizás algo bien ejemplar, el adulterio. Quizás un esposo adulteró y engañó a su esposa. Y esta persona va a la iglesia, se arrepiente y dice: ya, mi amor, perdóname. Adulteré, estuve con esta mujer, te pido que me perdones. Ya, esta persona pidió perdón, se arrepintió. Ya no fue más, no engañó más a su esposa. Vemos ahí un cambio de conducta.
Los hechos ya no son los mismos, ya no engaña a su mujer, sino que a su tiempo lo vive con su mujer. Pero sus pensamientos siguen pensando en esta mujer en la cual engañaba a su esposa. La sigue deseando, sigue pensando en ella, quizás su mente se sigue maquineando con deseos sexuales hacia otra mujer. Vemos aquí un cambio de conducta, pero no un cambio de mente. Y eso no es arrepentimiento. Ese arrepentimiento lo tiene cualquier tipo de persona. Pero nosotros que somos hijos de Dios, que somos temerosos de Dios, nuestros pensamientos se irán cambiando, se irán transformando acorde a la palabra de Dios. Y nuestros pensamientos harán el cómo nosotros también actuemos. No solamente el cómo actuemos refleja nuestros pensamientos, sino que como nuestro Dios sabe todas las cosas, por eso debemos vivir una vida para Dios, una vida que glorifica a Dios. Porque cuando tenemos una vida que glorifica a Dios, tendremos la preocupación de que nuestros pensamientos y nuestros hechos exalten el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la otra diferencia en el versículo 5, como hablaba que los pensamientos del justo son honestos, pero los consejos, los pensamientos de los perversos son engañosos. La gente malvada solo piensa en engañar. Y lo vemos hoy en día, en este tiempo que vivimos como país, como nación o a nivel mundial. Mucha gente está recibiendo llamadas falsas, está recibiendo mensajes de texto falsos, correos electrónicos falsos, para que sus cuentas bancarias puedan ser adulteradas. Y estas personas piensan en cómo engañar a la gente, piensan en cómo hacer mal a la gente. Quizás hay personas que están en prisiones, ya no pueden actuar mal, ya no pueden cometer delitos, pero sí se maquinea su mente cómo engañar a la gente, cómo robar y cómo estafar. Esos son los pensamientos del perverso. Un ejemplo también, y hablábamos en los proverbios anteriores, el prestar dinero sin intereses. Hay personas que prestan dinero y dicen, ya te presté 10.000, me tienes que devolver 15.000. Te presté 50.000, me tienes que devolver 60.000. Si nosotros prestamos dinero, no prestemos para que nos devuelvan más, sino que prestemos con corazón alegre, sino que realmente no tengamos esos pensamientos, porque esos son pensamientos engañosos que solamente queremos adquirir más dinero. Y estas personas, como les ponía el ejemplo, piensan cómo engañar a todo tipo de personas. Aquí vemos dos diferencias. Los pensamientos del justo son buenos, pero los pensamientos del perverso son engañosos. Versículo 6, vemos dos diferencias más entre el justo y el malvado. Cuando habla la gente malvada, tiende trampas mortales. La gente malvada siempre, muchas veces, habla con envidia, habla con rencor, habla con orgullo, habla con odio, podríamos decir en pocas palabras, con resentimiento. Pero cuando habla la gente buena, libra a otros de la muerte. Y para hablar con buenas palabras, hablar con palabras que edifiquen, es necesario que amemos a todo el mundo, que aún así, como dice su palabra, debemos amar a nuestro prójimo. La gente malvada solamente nos va a querer desear el mal, nos va a querer hacer daño, va a querer que pequemos, que deshonremos a Dios, que seamos como ellos. Pero la gente buena solamente va a querer el bien para nosotros, va a hablar consejos sabios, nos va a edificar, nos va a llenar de alegría, nos va a incentivar a que busquemos más y más a Dios. Entonces la pregunta es la siguiente: sus palabras, su hablar, su forma de hablar con las personas, ¿es de edificación o son palabras de envidia, de engaño, palabras cínicas? Solamente quiere y le desea el mal, que no triunfe, que muchas veces el éxito de las otras personas a usted le produce envidia y habla mal de esa persona. No, aunque otra persona tenga éxito y nosotros no, aún así debemos hablar bien de todas las personas, aún debemos hablar bien de nuestros gobernantes, de nuestros presidentes, a pesar que aquellas personas tomen malas decisiones, debemos orar por ellos para que Dios haga su voluntad.
Por eso, un hijo de Dios siempre va a hablar buenas palabras, independientemente de la persona que sea, siempre hablaremos bien. Y versículo 7, vemos otros dos tipos de diferencia entre el justo y el malvado. Los perversos mueren y no dejan rastro. Conocemos cuáles son las consecuencias de los perversos, cuál es el destino de las personas que practican el pecado, que viven en maldad. Ellos tendrán una vida eterna, pero en el infierno. Los perversos mueren, los que practican viven en el pecado. Pero mientras la familia de los justos permanece firme. Aquí vemos dos diferencias. Los perversos mueren y no dejan rastro. Pero mientras que la familia de los justos permanece firme. Y volvemos a mencionar de la firmeza, de que permanecen firmes, de que no serán removidos, como lo veíamos en el versículo 3 del mismo capítulo de Proverbios, de Proverbios 12, que dice: mas la raíz de los justos no será removida. Y en el versículo 7 vemos que la familia de los justos permanece firme. Y aquí vamos a leer por completo Mateo 7, 24-27, sobre las dos clases de personas, que una construyó su casa sobre una roca y la otra construyó su casa sobre la arena. Dice el versículo 24 y 25 de Mateo 7. Y aquí leeré otra traducción que me gustó mucho y que resalta unas palabras. Dice: el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo. Vuelvo a repetir. Versículo 24. El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Dice el versículo 25, vino la lluvia y el agua del río subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa. Pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre una piedra firme. Versículo 26. Pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo, es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa y la casa se cayó y quedó totalmente destruida. Y aquí vemos reflejado con el versículo 7 de Proverbios 12. Los perversos mueren y no dejan rastro, mientras que la familia de los justos permanece firme. Y aquí más o menos quiero resaltar, y ya estaríamos terminando con este pequeño tema de Proverbios 12. Dice en Mateo 7:24, el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo, es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Si nosotros escuchamos lo que habla nuestro Señor Jesucristo en sus Escrituras, y vuelvo a mencionar que si escuchamos los consejos de un padre, si escuchamos las enseñanzas, la corrección de una madre, si escuchamos la palabra, los mandamientos de nuestro Señor, si estamos atentos al consejo de nuestros líderes, de nuestras iglesias, si estamos precavidos para llevar una vida para la gloria de Dios, aunque vengan lluvia, aunque vengan ríos, aunque vengan vientos fuertes, dice, seremos como la casa que no se cayó porque estaba construida sobre la piedra. Y como dice el salmista en el 62, vuelvo a repetir, solo en Dios descansa mi alma, de Él viene mi esperanza, solo Él es mi roca y mi salvación, como Él es mi refugio, no seré derrotado. Él es nuestra roca y no seremos derrotados. Permaneceremos firmes porque hemos escuchado el consejo, hemos tomado en cuenta la sabiduría, hemos estado atentos a las enseñanzas, a la corrección. Pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo, seremos como los perversos que mueren y no dejan rastro, y seremos como esta persona que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia,
el agua, llegó el viento y se fue contra la casa y quedó totalmente destruida. Debemos tomar realmente la seriedad a estas enseñanzas, sobre todo en los tiempos que ya estamos viviendo y los que que debemos vivir. Aunque el mundo esté en contra nuestra, debemos realmente confiar en el Señor. En la situación que nos encontremos, debemos seguir confiando en el Señor, porque en Él descansa nuestra alma, de Él viene nuestra esperanza, Él es nuestra roca, Él es nuestra salvación, Él es nuestro refugio, y no seremos derrotados. Porque cuando actuamos con justicia, cuando llevamos una vida justa, y los proverbios, cuando hablan de la palabra justo, son personas que se amoldean a la voluntad de Dios. Por eso es necesario que prestemos atención a las enseñanzas, a las correcciones, a la disciplina. Veamos la experiencia de los demás. No es necesario que tengamos que vivir ciertas situaciones, equivocarnos, caer para que aprendamos, sino que veamos la experiencia de los demás. Veamos la toma de decisiones quizás de las demás personas para que nosotros aprendamos y no caigamos y después nos lamentemos. Pero para eso es necesario ser personas humildes, ser personas realmente que amemos el conocimiento, amemos la instrucción, amemos la sabiduría, porque el hacer estas cosas, el hacer el bien, viviremos. Quizás llegaremos a un momento de una muerte eterna, pero seguiremos viviendo con Cristo, con nuestro Señor, y juntamente con Él. Así que mis hermanos, que Dios les bendiga mucho, esperando de que esta enseñanza sea de gran bendición y edificación para su vida. El próximo lunes continuaremos con el versículo 8 hacia adelante. Así que vamos a orar a nuestro Dios por esta enseñanza. Una enseñanza breve, pero que sea realmente que vencemos en estas enseñanzas, como el salmista lo habla en el Salmo 63, que él aún en su dormir, en la noche, él piensa en el Señor. Como dice el Salmo 1, meditemos en su ley de día y de noche. El salmista, donde se encontraba, quizá él cuando lo perseguían, cuando lo perseguían a él, cuando se sentía acorralado por sus enemigos, estaba en el desierto, estaba en una cueva, donde él se podría encontrar, quizás no estaba en un lugar físico, pero en la cueva donde él estaba, esa cueva él la convertía en un altar y adoraba a Dios, confiaba en el Señor, y aún así él no fue derrotado, no fue derribado, porque siempre confió en el Señor, siempre tuvo temor de Dios, siempre buscó a Dios cuando se encontraba en dificultad. Y no es necesario que nosotros busquemos a Dios en momentos de dificultad, sino que en todo tiempo busquemos al Señor, busquemos el temor de Dios, como Salomón, cuando vemos en el libro de Reyes, cuando Dios le preguntó, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y él, en vez de pedir riquezas y un sinfín de cosas, él pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Dios. Y es lo que nosotros debemos anhelar, en la sabiduría para vivir una vida que glorifique a Dios, una vida que podamos exaltar el nombre de Dios, y lo vuelvo a mencionar, una vida donde la gente pueda ver quién es nuestro Señor. Así que Dios le bendiga a cada uno de ustedes y oramos a Dios. Gracias, Padre Celestial, tú que estás en los cielos, nuestro amado y único Señor, soberano y sublime, grande eres tú, Señor. Tú eres nuestra roca, nuestro escudo, nuestra fortaleza, amado Dios. Tú eres nuestra esperanza, Cristo amado. Contigo, Señor, estaremos realmente seguros, amado Dios, aunque nos vengan, Señor, a perseguirnos, ataquen, enfermedades, cualquier cosa, amado Dios, nadie nos podrá separar de ti, porque nadie nos puede arrebatar de tu mano. Muchas gracias, amado Dios, por estos principios, amado Dios, de los proverbios,
que nos enseñan a vivir justamente, amado Dios, a tratar a todos por iguales, a no hacer acepción de personas con nadie en Cristo amado, sino que a todos a tratarlo con amor, con paciencia, con humildad. El ser personas, amado Dios, hijos, que podamos ser humildes y aconsejar, amado Dios, y estar atento nuestros oídos a la corrección, a la disciplina. Muchas gracias, amado Dios, aunque podamos tener, Cristo amado, 40 o 50 años, pero nuestros padres aún siguen vivos, amado Dios. Danos un corazón el cual podamos seguir honrando y respetando a nuestros padres, amado Dios, para la alabanza de tu gloria, porque todo lo que nosotros podamos hacer, vivamos, debemos hacerlo para tu gloria, amado Dios, para que tu nombre sea exaltado y sea glorificado. Gracias, amado Dios, por esta oportunidad, por este tiempo, amado Dios, que tú nos das de poder